algo previos de mediados o fines del siglo XV, cuyo impacto, cuyas consecuencias, cuyos efectos se van a dejar sentir en el siglo XVI, en el periodo renacentista. Por ejemplo, durante el Renacimiento será muy importante el surgimiento de la imprenta creada por Johannes Gutenberg. Recordemos lo siguiente, en la Edad Media la cultura representada por el libro no llegaba a casi nadie. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, cuando tú querías publicar una obra, bueno, terminabas de escribir tu texto, ibas donde tu editor y le decías, ¿sabes qué? Quiero que me edites la mayor cantidad de ejemplares posibles. Y tu editor te decía, ya sabes qué, vuelve en 2 meses. Tú regresabas 2 meses después y lo que encontrabas eran máximo 10 ejemplares, no más, ¿ok? Y profe, solamente 10 ejemplares de cada título, exacto. Profe, ¿por qué tan poco? Lo que pasa es que en la Edad Media, antes de la imprenta, los libros se editaban a mano. Cuando tú ibas donde tu editor, estabas yendo a una casa de copistas, y los copistas básicamente eran una familia en donde todos se habían esforzado por tener la misma caligrafía, el mismo tipo de escritura. Tú dejabas tu manuscrito y estos copistas tenían que trasladar, copiar a mano tu obra en pergaminos. Y el pergamino, por cierto, es una hoja inmensamente cara. Así que para evitar cometer un error y arruinar esa hoja tan cara, cuyo costo asumiría yo, el copista, para evitar ese riesgo, voy a realizar la labor de copiado de manera muy pausada. ¿Ok? Pero claro, tu libro no es el único que estoy yo editando a mano, hay otros libros, entonces, por eso es que tomaba tiempo editar un libro, y peor aún, máximo tenías 10 ejemplares, no más. Así que en la Edad Media, con libros editados a mano, con máximo 10 ejemplares, peor aún, un libro hecho en pergamino, una hoja carísima, que hacía del libro un lujo inmenso, un objeto muy caro, por todos esos factores, en la Edad Media la cultura no llegaba a casi nadie, ¿ok? Sin embargo, durante el Renacimiento, eso cambia gracias a la imprenta, porque la imprenta implica un proceso de edición mecánico que te permite tener en 2 meses no 10 ejemplares, sino cientos o miles de títulos en relación a tu obra. Gracias a la imprenta se masifica la producción del libro y el libro, que obviamente vehicula, transmite la cultura, se difunde por todo el continente europeo. Ahora, durante el siglo XVI se van a consolidar políticamente algunas naciones europeas, como por ejemplo la nación española. Recuerda que el siglo XVI será prácticamente la época de auge de mayor bonanza para el territorio español. La nación española se consolida a nivel político en Europa por el enorme poder que obtiene gracias al descubrimiento y a la invasión del territorio americano, lo que implicó que se llevaran nuestros metales preciosos, nuestro oro y nuestra plata. Cuidado, en la Edad Media el modo de producir riqueza era el feudalismo. En la Edad Media era una persona adinerada aquella que tenía feudos, tierras. Sin embargo, durante el Renacimiento, ese modo de producir riqueza empieza a cambiar gracias al surgimiento de la burguesía. Lo que pasa es que en la Edad Media tenías a la clase alta, la nobleza, la aristocracia, personas que tenían dinero, linaje abolengo, tenían un apellido muy famoso, venían de una familia muy reconocida, tenían sangre azul, y además de la nobleza, la clase alta con linaje, tenías la clase baja. En la Edad Media no tenías una clase que podías denominar burguesa, no había una clase media en la época medieval. Sin embargo, en el Renacimiento eso cambia, porque en el Renacimiento el surgimiento de la burguesía implica la aparición de nuevos ricos. La burguesía implica un grupo social que empieza a adquirir poder económico no en base al feudalismo, no en base a la posesión de tierras, sino en base al comercio, a la compra y venta de bienes y servicios. Gracias al comercio que realizan los burgueses, que por cierto, dicho comercio es la posterior base del capitalismo actual, gracias al comercio, la compra y la venta, los burgueses acumulan poder económico y tenemos una nueva clase social, la burguesía, personas adineradas, pero que no tienen linaje, no tienen abolengo, no vienen de una familia famosa, tradicional, no, ¿ok? Ahora, esta burguesía, como dije, implica el surgimiento de una nueva clase de ricos, una nueva clase de gente adinerada que fundamenta su riqueza no en la posesión de tierras, sino en la compra y venta, que repito, es el fundamento de lo que es
el capitalismo actual. Compra y venta como base de riqueza para ciertas personas o grupos sociales. Lo interesante es que gracias a la burguesía y también a la aristocracia, se empiezan a financiar la creación de obras artísticas. Ahora, cuando yo financio la creación de una obra artística, a esa labor se le denomina mecenazgo. Y mecenas es aquel que paga con su dinero para que un artista cree una determinada pieza musical, pictórica, arquitectónica o literaria. Ahora, la idea es la siguiente. Tú eres un artista con talento, yo un burgués, alguien con dinero pero sin linaje, o yo un aristócrata, alguien con dinero y con abolengo, te voy a pagar un sueldo mensual para que no te distraigas en ninguna otra actividad que no sea escribir tu obra. Cuando termines de escribir tu obra, me la dedicas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tu obra resulta ser una obra maestra de la literatura universal, bueno, tu obra se va a inmortalizar, pero yo también. Yo estoy ligado a tu obra porque yo te la financié. Y en Europa hay muchas obras pictóricas, arquitectónicas o literarias que se han inmortalizado junto al nombre de algún noble o de alguna familia de burgueses que financió dicha obra literaria. Financiar esa obra que se inmortaliza por su inmensa calidad es una manera de inmortalizarme yo, que la financié. Voy a ser recordado junto con dicho texto literario. En cuanto al Renacimiento, ya vamos a definir qué es este movimiento artístico y también cuáles son sus características. Por sobre todas las cosas, el Renacimiento es una etapa de renovación, de grandes cambios respecto de la etapa anterior, que sabemos, es el periodo medieval. Cuidado, el Renacimiento ocupa el siglo XV y surge en la ciudad italiana de Florencia. Muy bien. Profe, ¿por qué dice que el Renacimiento implica una etapa de renovación, de grandes cambios respecto de la etapa medieval previa? Lo que ocurre es que el Renacimiento, literalmente se llama así, porque durante el siglo XVI renace la admiración por el clasicismo greco-latino, por la antigüedad clásica de Grecia y Roma. ¿Qué, profe? O sea, durante el siglo XVI se revalora lo clásico grecolatino. ¿Qué, profe? ¿Acaso los clásicos grecolatinos habían estado olvidados, marginados, ignorados en la Edad Media? La respuesta es que sí. Durante la Edad Media, los clásicos grecolatinos habían estado algo marginados debido a que en la Edad Media los curas te recomendaban no leer a los griegos y a los latinos. El cura te decía, ¿sabes qué? No leas a los clásicos de Grecia y Roma porque recuerda, ellos eran paganos, herejes, no creían en nuestro Dios, sino en Zeus, Afrodita, Poseidón, así que te recomendamos no leer a los clásicos grecolatinos, eran herejes. Esa cultura clásica grecolatina, algo marginada en la Edad Media, va a convertirse en la cultura más admirada durante el siglo XVI. Así que he ahí una primera gran renovación, un gran cambio respecto de la cultura medieval. La cultura medieval margina a los clásicos grecolatinos, el Renacimiento la convierte en la cultura más admirada. Pero fue una pregunta, ¿y cómo así la gente empezó a prestarle atención a la cultura clásica grecolatina? ¿O quiénes iniciaron esta revaloración de lo grecolatino? Bueno, eso se lo debemos a los humanistas, ¿muy bien? El humanismo es una corriente de pensamiento que agrupa a aquellos intelectuales que tienen un gran conocimiento de lo greco-romano. Para empezar, un humanista conoce el griego y el latín a la perfección. Por lo tanto, va a leer a Homero y a Virgilio en sus idiomas originales. Voy a leer Odisea en su idioma original, en griego. Voy a leer la obra Eneida del romano Virgilio en su idioma original, latín. ¿Por qué un humanista debe tener un conocimiento de los idiomas de la antigüedad? Porque la idea es acceder al conocimiento del clasicismo grecolatino de manera directa, sin intermediario alguno. Y yo, que soy un humanista, pues debo tener el privilegio de leer directamente en sus idiomas originales las obras de la antigüedad clásica. Lo que también va a ocurrir es lo siguiente, muy bien, los humanistas no se limitan solo a aprender griego y latín, leer las obras clásicas grecolatinas, analizarlas, sino que los humanistas van a tener, luego de la lectura de esas obras, los humanistas van a considerar el clasicismo grecolatino como un ejemplo a seguir, un modelo de acción, ¿ok?
Prácticamente los humanistas plantean que lo que fueron los clásicos grecolatinos en la Edad Antigua, tenemos que intentar serlo los renacentistas durante el siglo XVI, durante la Edad Moderna. Ahora, como los humanistas consideran que la cultura clásica grecorromana es un modelo, un ejemplo a seguir, por eso los humanistas deciden traducir las obras grecolatinas del griego y el latín a los idiomas de aquella época, el español, el francés, el italiano, el alemán, el inglés. Profe, ¿y por qué los humanistas traducen las obras del clasicismo de los idiomas de la antigüedad a los idiomas modernos? Lo hacen porque al traducir las obras contribuyen a difundir la cultura clásico grecolatina por todo el continente europeo. Contribuyen a difundir esa cultura clásica grecolatina que los humanistas consideran un ejemplo a seguir, un modelo que nos demuestra lo que deberíamos intentar ser los renacentistas durante la Edad Moderna. Porque no te olvides, el humanista plantea que lo que fueron los clásicos grecolatinos en la Edad Antigua tienen que intentar serlo los renacentistas durante la Edad Moderna. Ya veremos luego qué elementos del clasicismo grecolatino se tomaron de la Edad Antigua para ser propuestos como elementos centrales durante el Renacimiento. Ok, bueno, esto de que el Renacimiento es una reacción contra la cultura de Edad Media, como que ya está explicado, ¿no? La Edad Media lo que hace es marginar lo clásico grecolatino, mientras que el Renacimiento lo que hace es valorarlo, admirarlo. Ya expliqué por ahí la importancia de la burguesía en el siglo XVI, así que continuemos. Vayamos con las características del Renacimiento. Número uno, el llamado antropocentrismo. Profe, ¿qué significa esto? A ver, recuerda que la Edad Media era teocentrista. ¿Qué implicaba el teocentrismo en la Edad Media? Implicaba que Dios y la religión constituían el elemento central. En la Edad Media, Dios y la religión definían cuál era la manera correcta de pensar, de sentir, de actuar, de vivir. Sin embargo, durante el Renacimiento, eso va a cambiar. Es más, el teocentrismo medieval se viene abajo durante el Renacimiento. Profe, ¿por qué? Pasa lo siguiente. En el siglo XVI se da la Reforma Protestante de Martín Lutero, y ese evento histórico es el que prácticamente se trae abajo el teocentrismo medieval. Prácticamente deteriora, dinamita la importancia que Dios y la religión tenían para las personas de aquel entonces. Recuerda que el Renacimiento europeo, recuerda que la Reforma Protestante del siglo XVI implica lo siguiente: Martín Lutero clava en la puerta de una iglesia 95 tesis, 95 puntos en donde la iglesia va en contra de lo que ella misma predica. Prácticamente con su reforma protestante, lo que quiso hacer Martín Lutero es demostrar que la iglesia era en gran medida una institución hipócrita, que los curas predicaban algo en el púlpito, en la iglesia, en la misa, pero en su vida diaria practicaban lo contrario. Cuando Martín Lutero realiza su reforma protestante, desnudando la hipocresía de la iglesia católica, en ese instante se viene abajo el teocentrismo medieval, pierde importancia el concepto de Dios y la religión. Dios y la religión ya no van a guiar la manera de vivir para las personas del siglo XVI, del Renacimiento. Y la iglesia, la institución que representa a Dios en la tierra, pierde gran parte de su poder. ¿Por qué? Porque los fieles se alejan de dicha institución. Quien quiere formar parte de una institución que se ha demostrado está plagada de hipocresía porque los curas dicen A, pero practican B. Así que es la reforma protestante la que se trae abajo el teocentrismo medieval. Dios y la religión durante el Renacimiento, durante el siglo XVI, ya no serán lo central, lo más importante, y la iglesia pierde poder. Profe, si lo central durante el Renacimiento ya no es Dios y la religión, ¿qué elemento ocupa lo central para las personas del Renacimiento? Respuesta: el ser humano, el hombre. Mientras que en la Edad Media teníamos al teocentrismo, durante el Renacimiento tenemos el antropocentrismo. Y recuerda que el antropocentrismo implica que el objetivo central para una persona del siglo XVI es que el hombre, el ser humano, desarrolle al máximo sus capacidades. El ser humano debe esforzarse por desarrollar, llevar a su máxima expresión su capacidad artística, filosófica, científica, política, educativa, económica, militar. Profe, ¿qué vamos a lograr si es que desarrollamos al máximo nuestras capacidades humanas? Lo que lograremos crear es la sociedad perfecta.
Profe, ¿y cómo sabemos que cuando el ser humano desarrolla sus capacidades, crea perfección? La respuesta es muy sencilla. Sabemos que cuando el ser humano desarrolla sus capacidades, crea perfección. Sabemos eso porque eso ya lo habían hecho los clásicos grecolatinos. Los clásicos grecolatinos demuestran de qué es capaz el ser humano cuando desarrolla sus capacidades. Homero desarrolló sus capacidades artísticas, las llevó a su máxima expresión y creó obras perfectas en literatura. Ilíada, Odisea, o tenemos a Aristóteles, desarrolló al máximo su capacidad de reflexión, de análisis y creó obras maestras en la filosofía. Así que los clásicos grecolatinos desarrollaron sus capacidades humanas para crear perfección en distintos ámbitos. Los clásicos grecolatinos nos demuestran de qué es capaz el ser humano cuando se esfuerza en desarrollar sus habilidades. Lo que hicieron los clásicos grecolatinos en la edad antigua, el antropocentrismo, tenemos que realizarlo nosotros, los renacentistas, en la edad moderna. Nosotros también, al igual que los clásicos en la edad antigua, haremos que el ser humano sea lo central. Lo central es que el ser humano desarrolle sus capacidades, llevándolas a su máxima expresión para crear la utopía, la sociedad perfecta. Ahora, la cualidad humana más distintiva será la razón, el intelecto. Bien, ya sea la actividad educativa, artística, científica, política, económica, parte de un ejercicio intelectual. Bueno, ya hablé acerca del humanismo, grupo de intelectuales que son el pilar fundamental del Renacimiento. El Renacimiento revalora lo grecolatino, y a quienes le debemos esta recuperación de lo grecolatino, a los humanistas, que estudiaron a los grecolatinos, los tradujeron, los difundieron por toda Europa, etcétera, etcétera. Bueno, la naturaleza, el campo, la zona rural, va a ser muy importante para los renacentistas, sobre todo vinculando el campo a la figura de pastores que lamentan penurias de amor. En la edad antigua, en Grecia y en Roma, se había cultivado una especie lírica llamada la égloga, en donde en la naturaleza aparece un pastor lamentando penurias de amor. Bueno, esa égloga cultivada en la edad grecolatina se pone de moda nuevamente en el Renacimiento. Tenemos, por ejemplo, las églogas de Garcilaso de la Vega. Y el espacio natural en el cual se ambienta una égloga siempre es un ejemplo de belleza y perfección absoluta. Bueno, el conocimiento clásico de la antigüedad grecolatina, ya sabes, fomentado por los humanistas, es algo que ya he comentado previamente. Algunos autores destacados del Renacimiento, ya comenté al poeta español renacentista Garcilaso de la Vega, autor de las églogas, poemas pastoriles. Cuidado, durante el Renacimiento se crea, se inventa un nuevo género literario, el género expositivo. Recuerda que el género expositivo es todo aquel texto que toma un tema y lo analiza para generar una opinión personal acerca del tema que yo he analizado previamente. Y esa opinión personal no se reduce a una afirmación. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no. Esa opinión personal tiene que ser argumentada de manera lógica. Así que durante el Renacimiento se crea una nueva especie, un nuevo género literario, el género expositivo, cuya única especie es el ensayo. ¿Quién crea el género expositivo y el ensayo? Michel de Montaigne, precisamente con una obra titulada Ensayos. Profe, ¿por qué se llama ensayos? Porque cuidado, un ensayo no busca dar una respuesta definitiva a un determinado tema. Un ensayo no busca clausurar, terminar, dar por concluido el análisis de un tema. No, un ensayo, como su mismo nombre lo dice, es un intento, ¿ok? Un ensayo. Estoy ensayando, estoy intentando dar una posible respuesta. Podrían existir otras personas podrían escribir otros ensayos sobre este tema, con otras posturas. En parte, es ahí la riqueza del ensayo. Quien escribe un ensayo lo hace desde la posición intelectualmente humilde de saber que no pretendo clausurar el tema de manera definitiva, ¿no? Solo estoy intentando dar una posible respuesta, no descarto que existan otras. Muy bien. Erasmo de Rotterdam, un autor holandés, con su obra El elogio de la locura, prácticamente plantea cómo lo extendido en aquella época era alejarse de la razón, y en el elogio de la locura invita a que las personas recuperen un comportamiento racional en donde, obviamente, esté de por medio esa gran cualidad humana que es el ejercicio intelectual. Por último, Nicolás Maquiavelo, autor de un tratado político llamado El Príncipe, que bueno, se hizo famoso por una frase que no es de Maquiavelo, pero resume bastante bien su pensamiento. Y esa frase es: el fin justifica
los medios. Claro, bajo esa idea, pues uno puede justificar los procedimientos más atroces, todo porque el fin es positivo, ¿ok? Yo quiero que no haya hambre en la humanidad. Bueno, voy a matar la mitad de la población humana y ya no va a faltar comida. Pues así de terrible puede ser el horizonte al cual nos lance una idea como esa, que el fin justifica los medios, que si el fin es bueno, se aceptan todas las atrocidades. Ok, hablemos ahora de William Shakespeare. Este autor es inglés. Cuidado, lo llamaban el cisne de Avon. Avon porque nació en la localidad inglesa de Avon of Trafford. Cisne porque su lenguaje es tan hermoso y bello como bello y hermoso es el canto de dicha ave, el canto del cisne. Shakespeare escribió poesía y escribió teatro. A nosotros nos interesa su teatro. Escribió comedias, tragedias, dramas históricos. Nos interesan sus tragedias. Sobre todo, esas características que ven aquí pertenecen a tragedias como Romeo y Julieta o Hamlet, esta última tragedia de la cual vamos a hablar en unos momentos. Shakespeare es famoso porque en su teatro plantea arquetipos. Profe, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo es un personaje que sirve de modelo porque representa a la perfección cómo actúa alguien cuando está dominado por una pasión. Repito, un arquetipo es un personaje que sirve de modelo porque ese personaje representa a la perfección cómo se comporta una persona cuando está dominada por una pasión. Profe, pasión es amor, ¿no? Cuidado, falso. La palabra pasión no es sinónimo de amor. Pasión es cualquier sentimiento, cualquier emoción tan pero tan intensa que esa emoción gobierna tu conducta. Ese sentimiento te gobierna por completo. No eres tú el que controla ese sentimiento, es el sentimiento el que te controla a ti por completo sin que tú puedas hacer nada para evitarlo. Habiendo dicho eso, el amor puede ser un tipo de pasión. El amor puede ser uno de esos sentimientos que gana tanta intensidad que termina gobernando tu conducta. Pero existen otras emociones humanas que si adquieren mucha fuerza en nosotros, pueden convertirse en pasiones. Por ejemplo, el odio podría ser un sentimiento tan intenso que gobierne la conducta de alguien y así el odio podría ser calificado de pasión. De hecho, varios de los protagonistas de las tragedias de Shakespeare son arquetipos porque estos personajes representan a la perfección una pasión, un sentimiento intenso. Por ejemplo, tenemos a Otelo. Otelo es el arquetipo, el modelo perfecto de cómo actúa alguien dominado por esa pasión humana que son los celos. Otelo termina asesinando, termina ahorcando con sus propias manos a su esposa Desdémona, creyéndola infiel. Sin embargo, Otelo no tiene ninguna prueba contundente de la supuesta infidelidad de Desdémona. Todo es producto de una película enferma que se ha creado Otelo en base a una supuesta infidelidad y supuestos indicios, pero no existió infidelidad alguna. Y luego de asesinar a su esposa creyéndola deshonesta, Otelo se entera de la verdad, se entera que estos supuestos indicios de un engaño no habían sido sino mentiras creadas por un enemigo suyo llamado Yago. Al enterarse Otelo de que asesinó a la mujer que amaba y que ésta era sumamente honesta, Otelo no soportando la culpa, se suicida. Pero los celos descontrolaron a Otelo. Estos celos se convirtieron en una pasión, en un sentimiento intenso que dominó la conducta del protagonista. O por ejemplo, también tenemos a Macbeth. Macbeth es un arquetipo, porque este personaje es el modelo perfecto que representa cómo actúa alguien dominado por esa pasión, por ese sentimiento intenso que es la ambición. A Macbeth 3 brujas le profetizan que él algún día será rey. Pero Macbeth no se sienta a esperar de brazos cruzados que el destino se cumpla. No, Macbeth hace todo lo que esté en sus manos, sin importar cuál ilegal sea. Macbeth hace todo lo que esté en sus manos para ser rey. Engaña, estafa e incluso asesina al rey de turno para tomar su lugar y transformarse en el monarca de Escocia. Todo lo hizo dominado por la ambición, que en el caso de Macbeth se convirtió en una pasión, en una emoción tan fuerte que lo gobernó por completo. O tenemos también a Romeo y Julieta. Estos personajes son arquetipos porque representan a la perfección cómo actúa alguien dominado por esa pasión, por ese sentimiento intenso que es el amor. Romeo y Julieta, con tal de estar juntos, ignoran el odio que se tiene en las familias, ignoran las desgracias que están aquejando a ambos entornos familiares, Montesco y Capuleto. Cuando uno de esos personajes muere, bueno, ambos están dispuestos a acompañarse al otro mundo y por eso se terminan suicidando. Ni la muerte puede detener este amor. O tenemos, por ejemplo,
a Hamlet. Hamlet es un arquetipo porque este personaje es el modelo perfecto que representa cómo actúa alguien dominado por esa pasión que es la duda, la incertidumbre. Hamlet tiene que realizar una venganza, pero luego duda sobre si realizarla o no. De hecho, la duda, la incertidumbre, ya está plasmada en el fragmento más famoso de Hamlet. Ser o no ser, he ahí el dilema. Ser o no ser, he ahí la cuestión. Muy bien. Ya más detalles sobre Hamlet en unos momentos. Por ahora estoy dando las características generales del teatro de William Shakespeare. Esto de tipos humanos es arquetipos, personajes que representan cómo se comporta un ser humano dominado por una pasión, por un sentimiento intenso. Profe, ¿qué significa profundo lirismo? Recuerda que el lirismo tiene que ver con el género lírico. El detalle es el siguiente. Shakespeare escribía poesía, libros como Sonetos, Venus de Adonis, El rapto de Lucrecia, y tú en esos libros de poesía encontrabas un lenguaje lírico. Pero podías terminar de leer su poesía, pasabas a su teatro y la experiencia poética, la experiencia lírica continuaba. ¿Por qué? Porque el lenguaje lírico, plagado de figuras literarias que Shakespeare empleaba en su poesía, ese mismo lenguaje lírico con figuras literarias, Shakespeare lo utilizaba al escribir obras dramáticas. Por eso cuando uno lee las obras teatrales de Shakespeare, cuando uno lee los diálogos de los personajes, uno se da cuenta de que el lenguaje de esos protagonistas alcanza una belleza que es similar a la belleza que tiene el lenguaje poético. De hecho, uno a veces puede tomar los diálogos, los parlamentos de un personaje, independizarlos, y parece que estuvieras leyendo un poema por la gran cantidad de figuras literarias que le dan al lenguaje de esa obra teatral un impacto estético similar al impacto estético que tiene el lenguaje de la poesía. Muy bien, lleva el idioma inglés a la lengua culta. Bueno, tiene que ver un poco con lo que he dicho. A la hora de embellecer la expresión, Shakespeare puede utilizar algunas palabras que, bueno, no son muy propias del uso cotidiano, no son palabras cuyo significado conozcan todas las personas. Son palabras denominadas cultas porque solo entienden el significado de esas palabras las personas más cultas, las que tienen mayor formación académica, mayor formación educativa. La renovación técnica de Shakespeare en parte tiene que ver con darle al teatro una nueva dimensión, una dimensión poética, lírica, a través de un lenguaje plagado de figuras literarias. Por último, profe, ¿qué significa que Shakespeare tenga poca originalidad? Lo que pasa es lo siguiente, Shakespeare no suele crear sus obras de cero, ¿ok? Shakespeare suele basar sus obras en obras de autores anteriores a él. Toma argumentos, temas, personajes, y en base a ello crea tragedias. Pero cuidado, no es que Shakespeare se limite a un copy-paste, a un copia y pega, no. Shakespeare puede tomar ese argumento, ese tema, esos personajes, pero diseña un nuevo argumento, agrega escenas, distorsiona otras, le da a los personajes una mayor profundidad psicológica, una personalidad más compleja. Su lenguaje es muy superior al lenguaje que empleaban las obras en las cuales él basa sus textos, así que no es un copia y pega. Toma argumentos, personajes y temas, pero hay una recreación constante, aportándole elementos nuevos a las obras literarias en las cuales se está basando. Por ejemplo, la tragedia más famosa, no la mejor, la tragedia más famosa de Shakespeare, Romeo y Julieta, está basada en la obra de un autor italiano llamado Matteo Bandello. Este autor italiano había escrito una crónica sobre unos amantes, adolescentes que en la Italia medieval se terminan suicidando por amor. Y bueno, Shakespeare leyó esta crónica y en base a ella crea Romeo y Julieta. Pero Shakespeare, como buen renacentista, bueno, también habría basado Romeo y Julieta en un mito de la antigüedad clásica grecolatina. Digo como buen renacentista porque recuerda, el renacimiento implica el renacer, el revalorar, el volver a admirar lo clásico grecolatino. Y algunos dicen que la obra Romeo y Julieta, su argumento estaría parcialmente basado en un mito clásico grecolatino, el mito griego denominado Píramo y Tisbe. Lo que pasa es lo siguiente, en el mito griego de Píramo y Tisbe comentan que, bueno, Píramo y Tisbe son un varón y una señorita que se aman, pero la familia no ve la relación con buenos ojos, por eso les impedían encontrarse, pero Píramo y Tisbe se encuentran en la parte trasera de la casa de esta muchacha, pero están separados por una especie de reja, solo pueden hablarse, tocarse los deditos, nada más. Y bueno, se cansan de esta situación. Ahí es cuando Píramo y Tisbe acuerdan que van a fugar. El día, la hora y el lugar. El lugar, el punto del encuentro, será un árbol que está al lado de una laguna. Llega el día de la fuga, el día del encuentro.
Píramo llega y está esperando a que Tisbe aparezca, cuando de pronto Píramo no puede creer lo que ve. Ve a un león que está bañado en sangre, el león está rasgando una tela y Píramo reconoce esa tela. Esa no es sino el manto de su amada Tisbe. En ese instante, Píramo deduce que este león ha devorado a su amada Tisbe y Píramo decide seguir a su amada al otro mundo. Toma su daga, se la hunde en el estómago y cae agonizando. Y en ese instante aparece Tisbe. Profe, ¿qué demonios? Lo que pasa es que Tisbe en realidad había llegado primero al lugar del encuentro. Claro que aquí hay un poco de ciencia ficción cuando una mujer ha llegado primero a una cita, pero bueno. Entonces Tisbe había llegado primero al lugar del encuentro, se había quedado esperando a Píramo, y bueno, Tisbe vio aparecer a un león, y el león estaba bañado en sangre porque venía de cazar animales. Tisbe se las picó y bueno, se le cayó un manto, y el león se puso a jugar con este manto. Esto fue lo que vio Píramo y que interpretó como león maldito, te tragaste a la mujer que amo, me mato para estar con ella en el más allá. Al final muere Píramo, pero Tisbe no está dispuesta a quedar sola, ni la muerte va a impedir el amor que tiene por su amado y decide matarse también con la daga para unirse con él en el otro mundo. Este final del mito Píramo y Tisbe es idéntico al final de Romeo y Julieta. Julieta finge su muerte, pero Romeo no sabe que la muerte de Julieta es fingida. Romeo ingiere un veneno, muere. Cuando Julieta despierta y ve a Romeo, decide también ella matarse para ir al más allá con el hombre que ama. Así que Shakespeare, como buen renacentista, los renacentistas revaloran lo clásico grecolatino, Shakespeare, como buen renacentista, habría basado parte de su obra Romeo y Julieta en este mito de la antigüedad clásica, el mito griego de Píramo y Tisbe. Muy bien. En cuanto a Hamlet, también hablamos de una obra que no es completamente original. Ya en un instante lo comento. Hamlet es una obra del género dramático, una obra teatral, tragedia porque presenta desgracias, es decir, desgracias irremediables, más exactamente, como por ejemplo muertes. Muy bien. Ok, ahora, esta obra tampoco tiene un argumento, ni un tema, ni personajes originales, porque la tragedia Hamlet se basa en la crónica de un autor italiano llamado Saxo Grammaticus, perdón, de un autor danés. Saxo Grammaticus es un historiador danés que, bueno, había decidido registrar la historia de Dinamarca en un libro llamado La Historia Dánica. También se le conoce como la Gesta Danesa. Bueno, dentro de este libro, La Historia Dánica, que relata la historia de Dinamarca, Saxo Grammaticus contaba la historia del príncipe Hamlet. Shakespeare leyó esta historia y, bueno, decidió tomarla como punto de partida para crear la tragedia Hamlet. Pero ya sabes, no es un copia y pega, hay una recreación, un aporte de elementos novedosos a nivel del argumento, de personajes, de la personalidad de los protagonistas, del lenguaje y un largo etcétera. La obra se divide en 5 actos, escritos en un 95% en verso, aunque hay por ahí algunos fragmentos breves en prosa. Tienes aquí una lista de personajes con el rol que cumplen dentro de la obra. Por cierto, el escenario de la obra es Dinamarca, sobre todo el Palacio de Elsinor, el palacio en donde habitan los reyes y la nobleza. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es relatar el argumento de la obra Hamlet, para lo cual voy a dejar de compartir pantalla. Un momento, por favor. Ya. Muy bien. A ver. La tragedia Hamlet se inicia cuando estamos en el Palacio de Elsinor, el Palacio de los Reyes en Dinamarca, y en la parte alta están los centinelas, los vigías, los vigilantes, los guachimanes, resguardando el lugar. Sin embargo, de pronto el aire se hace muy frío y en ese momento los centinelas ven aparecer al rey Hamlet y ellos se quedan aterrorizados. Profe, ¿por qué los centinelas sienten miedo al ver al rey Hamlet? El problema es que el rey Hamlet había muerto hace un mes. Están viendo al espectro del rey anterior. En ese momento los centinelas descienden y buscan a Horacio. ¿Quién es Horacio? El mejor amigo del príncipe Hamlet, el mejor amigo del protagonista. Cuidado, no confundir al príncipe Hamlet, protagonista, con el rey Hamlet, su padre, que solo aparece como espectro. Finalmente los centinelas le dicen, Horacio, por favor, sube con nosotros a la parte alta porque hemos visto al fantasma, al espectro del rey anterior. Horacio les dice, oigan, por favor, los fantasmas no existen. Ya les he dicho que dejen de fumar de la mala hoy. Los centinelas le dicen, Horacio, te juramos que hemos fumado de la buena, pero hemos visto al espectro del rey Hamlet.
Ahí es cuando sencillamente Horacio dice, ya, vamos a ver. Horacio sube completamente incrédulo, escéptico, no cree que existan los fantasmas, y cuando llega a la parte alta no hay nada. Pero en ese instante los centinelas empiezan a contarle lo que vieron, pero de pronto Horacio siente que el aire es más frío y de pronto se da cuenta de que los centinelas están pálidos, callados, mirando un punto fijo detrás de él. Cuando Horacio gira, ve al espectro del rey anterior, al espectro del rey Hamlet, y Horacio efectivamente se asusta. Sin embargo, luego Horacio se da cuenta de un detalle. El rey Hamlet porta la armadura que el rey solo utilizaba cuando Dinamarca estaba en peligro de guerra. Horacio, prestando la atención a este detalle, piensa, quizás portando esa armadura, el rey quiere avisarnos, advertirnos de que alguna desgracia se cierne, se acerca a nuestra nación. En ese instante, Horacio desciende y busca a su mejor amigo, al príncipe Hamlet, y le dice, Hamlet, sube con nosotros, por favor, a la parte alta, hemos visto al espectro de tu padre. Hamlet sube y otra vez no hay nada. Y bueno, le empiezan a explicar lo que ocurre, hasta que en ese instante aparece el espectro del rey Hamlet, que le hace una seña a su hijo. Hamlet, el protagonista, se aleja de Horacio de los centinelas, y en una parte, en un extremo del escenario, habla con el espectro de su padre, que le dice, hijo mío, vengo aquí a revelarte la verdad. Se dice que yo fallecí debido a que una muerte me inoculó su veneno mientras yo descansaba en el jardín. Pero hijo mío, eso es falso. Si una serpiente me asesinó, pues esa serpiente está ahora sentada en el trono de Dinamarca portando la corona. Sí, hijo mío, tu tío, el rey Claudio, mi hermano, el actual rey, me asesinó derramando veneno en mi oído mientras yo dormía. Hijo mío, cobra venganza. Sin embargo, cuidado. Sé que le guardas mucho rencor a tu madre Gertrudis, porque solo un mes después de mi muerte, ella se casó con quien antes era su cuñado, con mi hermano, el actual rey Claudio. Sin embargo, hijo Hamlet, deja a tu madre fuera de esto, deja a tu madre fuera de esta venganza, ella no tiene nada que ver en mi asesinato. En ese instante se escucha el cántico de un gallo, el gallo anuncia el advenimiento de la mañana, en ese momento el espectro se disuelve, porque los espectros pertenecen a la noche. En ese momento Hamlet elabora un plan y piensa, voy a fingir locura. Y entre tanta insensatez que pueda decir, voy a empezar a insistir en la idea de que entre nosotros habita un asesino. En ese momento Hamlet le pide a Horacio y a los centinelas que juren lealtad, que juren que no van a revelar que han visto al espectro del rey, ni van a revelar su plan. Sin embargo, Horacio y los centinelas se muestran dubitativos, cuando en ese instante, desde el fondo de la tierra, se escucha una voz cavernosa que grita, ¡juren! En ese momento, Horacio y los centinelas se arrodillan nerviosos y juran lealtad a Hamlet. No van a revelar la aparición del espectro, tampoco van a revelar su plan. Sin embargo, luego Hamlet va a empezar a experimentar el sentimiento que prácticamente lo define como individuo. Va a empezar a experimentar una intensa duda, una incertidumbre que se genera en base a lo siguiente. Hamlet se percata de un detalle. Un momento, dice Hamlet, yo sé que la noche es el instante propio de los espectros, pero también sé que la noche es el momento propio de Satanás. ¿Cómo sé si el espectro de mi padre es real? ¿Cómo sé si el espectro de mi padre no es en realidad un invento de Satanás que está tomando la forma de mi progenitor para hacer que yo acabe con Claudio? ¿Y qué pasa si Claudio en realidad es inocente? ¿Cómo puedo saber si el espectro de mi padre es real o un invento de Lucifer? Así que Hamlet empieza a experimentar el sentimiento del cual él es arquetipo. Hamlet empieza a experimentar el sentimiento que él representa, la duda, duda que en él se convierte en una pasión, porque esta duda, esta incertidumbre, este sentimiento gana tanta fuerza en su interior que lo descontrola por completo. Sin embargo, Hamlet de pronto intenta salir de esa duda planteando lo siguiente. Hamlet recuerda que una compañía de actores iba a llegar dentro de poco para escenificar una obra ante los reyes. Cuando la compañía de actores llega, Hamlet llama al director y le dice, disculpe, ustedes van a representar la obra La muerte de Gonzago frente al rey Claudio y su corte, ¿cierto? Sí, dice el director. ¿Usted cree que puedan incluir una escena teatral escrita por mí? El director le dice, no hay problema, entrégame el guión y yo incluyo esa escena a manera de prólogo. Hamlet le entrega el guión al director, que se retira.
Luego Hamlet se acerca a Horacio y le dice: Horacio, amigo mío, ya sé cómo salir de dudas respecto de si Claudio es culpable o inocente. He escrito una escena teatral y le he puesto de nombre La Ratonera. Y le he llamado así porque en esa obra teatral pienso capturar, atrapar el gesto de Claudio que me diga si es inocente o culpable. Porque lo que voy a representar en esa escena es como un hombre asesina a otro derramando veneno en su oído. Si Claudio es inocente, ve la escena, pues entonces se va a mostrar tranquilo, calmado, sosegado. Pero si Claudio ve la escena y se muestra nervioso, intranquilo, Claudio es culpable. Así que de esta manera, Hamlet decide salir de dudas sobre si el espectro de su padre es real y debe realizar su venganza, o si el espectro de su padre es un invento de Satanás, intentando manipular al protagonista para que acabe con un inocente. En la noche se encuentra el rey Claudio, la reina Gertrudis, madre de Hamlet, Polonio, el consejero de los reyes. También se encuentra Hamlet, que descansa su cabeza en las piernas de su ex amada Ofelia. Entran los actores en escena y lo primero que se va a representar es el prólogo, la ratonera, creada por Hamlet. Un rey y una reina se dan mutuas muestras de cariño, luego la reina se retira y el rey se acuesta a descansar en el jardín. En ese instante aparece un noble joven, muy bien vestido, portando una copa. Y este noble joven se acerca al rey y le derrama algo en el oído diciendo: hasta nunca, querido tío. En ese instante se escucha como el rey Claudio dice: detengan la representación, lárguense de aquí, me siento mal, no quiero ver a nadie. Cuando todos se retiran, Hamlet se acerca a Horacio y le dice: Horacio, yo por mi deseo de venganza puedo estar parcializado. Dime qué viste tú en el rostro del rey Claudio. Y Horacio dice: Hamlet, el rey Claudio no puede con su cargo de conciencia, él mató a tu padre. De esta manera Hamlet sale de dudas sobre si Claudio era culpable o no. Sin embargo, ya Claudio, el rey, está sospechando de Hamlet. El rey Claudio dice: qué extraño, ya me parecía rara la locura de Hamlet, y ahora qué casualidad, yo sé que él habló con el director de la obra teatral, y luego en esa obra me muestra una escena que revela cómo yo maté a su padre. Quizás Hamlet sabe lo que yo le hice a su progenitor, quizás quiera buscar venganza. En ese instante entra a la alcoba Polonio, el consejero del rey, que no sabe nada del asesinato, y al ver a Claudio preocupado le dice: rey, ¿qué le ocurre? ¿Qué mal lo aqueja? Claudio le dice, le miente: no, Polonio, me preocupa la locura de Hamlet, ¿a qué se deberá? Polonio le dice: yo sé a qué se debe la locura de Hamlet. Rey Claudio, lo que ocurre es que Hamlet tenía una relación con mi hija Ofelia. Sin embargo, luego de la muerte de su padre, yo vi que el príncipe Hamlet se hundía en una tristeza extrema, excesiva, enfermiza. Yo fui donde mi hija Ofelia y le dije: Ofelia, sepárate de Hamlet, no es bueno estar al lado de una persona con sentimientos tan extremos, eso es un peligro para ti, sepárate de él, hija mía. Y mi hija Ofelia se separó de Hamlet. Si a la tristeza por haber perdido a su padre le sumas la tristeza por haber perdido a la mujer que ama, el resultado es Hamlet precipitándose a la locura por una tristeza excesiva, inconmensurable. Claudio le dice a Polonio: Polonio, ¿estás seguro que ese es el motivo de la demencia de Hamlet? Y Polonio le dice: te lo voy a demostrar. Voy a hacer que la reina Gertrudis llame a su hijo Hamlet para que hable con él. Yo me voy a esconder detrás de las cortinas y te apuesto que Hamlet va a hablar una y otra vez de mi hijo Ofelia, porque ella es el motivo de su demencia. Efectivamente, se retira el rey Claudio. Polonio le pide a la reina Gertrudis que llame a su hijo Hamlet para hablar con él. Polonio se esconde tras las cortinas. De pronto, Gertrudis llama a Hamlet, y cuando Hamlet aparece y ve que quien lo llama es su madre, Hamlet furioso le dice: mujer indigna, ¿cómo te atreves a estar ante mí? Hasta hace solo un mes tú dormías en tu lecho junto a un dios, mientras que desde hace un mes te revuelcas en el fango junto a un cerdo. Lo dice obviamente por el rey Claudio. En ese instante, la reina Gertrudis se da cuenta de que Hamlet se está acercando a él de manera muy furiosa y agresiva, y la reina Gertrudis retrocede y grita: ayuda, auxilio, socorro. En ese momento, detrás de las cortinas, Polonio repite lo mismo:
ayuda para la reina, auxilio, socorro. En ese momento, Hamlet, al escuchar el grito, gira y ve que debajo de los cortinajes sobresalen unos pies. Hamlet, creyendo que está allí Claudio, Hamlet, creyendo que va a culminar su venganza, desenvaina su daga, hunde la misma entre los cortinajes, pero quien cae sin vida es Polonio. En ese instante, Hamlet mira el cadáver de Polonio y dice, ¿qué cosas, no? Y se va, ¿ok? Hamlet no muestra arrepentimiento alguno por haber asesinado a Polonio, un inocente. Y en ese momento es cuando el lector dice, oye, ¿qué patita estaba fingiendo locura? Pues sin darse cuenta ya enloqueció, porque ¿cómo no va a sentir culpa por asesinar a un inocente? Él que está intentando vengar un asesinato, ¿cómo no va a sentir culpa por matar a alguien que no tiene responsabilidad alguna en su venganza? Así que la duda también la va a experimentar el lector. ¿Hamlet fingió locura o verdaderamente enloqueció? Cuando Claudio se entera, Hamlet mató a Polonio creyendo que era yo, así Claudio sale de dudas. Claudio dice, Hamlet sabe lo que yo le hice a su padre y está intentando cobrar venganza, tengo que ser más rápido que él. Y lo que hace lo que hace Claudio es llamar a dos amigos de la infancia, de la chiquititud de Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern, y les dice, miren muchachos, ¿saben qué? Me preocupa la locura de Hamlet. Yo creo que esa locura se debe al recuerdo por la muerte de su padre, pero si Hamlet se queda aquí en Dinamarca, no va a poder desligarse del recuerdo de su padre ni del dolor que le causó su muerte. Tomen a Hamlet y llévenselo a Inglaterra. Tengan esta carta tiene el sello del rey, el sello real. Esa carta debe llegar intacta y sellada a Inglaterra. Si esa carta es abierta, pena de muerte para ustedes. Así que Rosencrantz y Guildenstern, amigos de la infancia de Hamlet, toman al protagonista y en un barco se lo llevan a Dinamarca. Sin embargo, Hamlet sospecha de las intenciones de Claudio y en la noche, mientras Rosencrantz y Guildenstern duermen, Hamlet entra al camarote de ambos, busca la carta de Claudio, rompe el sello real, abre el sobre y lee la carta. Y la carta dice de puño y letra de Claudio lo siguiente. Yo, Claudio, el rey de Dinamarca, exijo que el rey de Inglaterra, como una muestra de lealtad hacia mí, asesine a Hamlet y solo a Hamlet, dejando a Rosencrantz y a Guildenstern con vida. Hamlet sonríe orgulloso por haberse adelantado a las intenciones de Claudio. Hamlet rompe esa carta, toma un papel y escribe otra, que dice lo siguiente. Yo, el rey de Dinamarca, Claudio, exijo que el gobernante de Inglaterra, como una muestra de lealtad hacia mí, asesine a Rosencrantz y a Guildenstern, dejando a Hamlet sin vida. Maximus Trolling, ¿ok? Hamlet finalmente cierra el sobre y como Hamlet guardaba, mejor dicho, tenía un anillo con el sello del rey, en recuerdo de su padre, Hamlet coloca el sello en el sobre, la carta aparece intacta. Un barco de piratas choca con el barco donde van Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern. Hamlet salta al barco de piratas porque no quiere llegar a Inglaterra, él quiere volver a Dinamarca para culminar su venganza. Los piratas no quieren soltar a Hamlet por la vestimenta, los modales, se dan cuenta de que es una persona noble, adinerada, los piratas quieren rescate, y Hamlet les dice, llévenme a Dinamarca y desde el puerto yo pediré que alguien pague un rescate por mí. Efectivamente, Hamlet llega al puerto de Dinamarca y envía dos cartas. Una es para Horacio, Horacio amigo, por favor ven y paga mi rescate. Otra es para Claudio, Claudio, ya llego para culminar lo que dejé inconcluso. Quien va a llegar al palacio de Elsinor antes que Hamlet es Laertes. ¿Quién es Laertes? Laertes es hijo de Polonio, hijo del hombre al cual Hamlet asesinó. Laertes es también hermano de Ofelia, que recuerda, es la ex amada de Hamlet, también hija de Polonio. Y Laertes llega al palacio deseando cobrar venganza. Laertes dice, quiero acabar con Hamlet, por su culpa ha fallecido mi padre, él lo asesinó. Pero luego Laertes va a empezar a dudar sobre su venganza, así como Hamlet. Laertes es una especie de mini Hamlet, ¿ok? Porque Laertes dice, pero ¿tiene sentido que yo cobre venganza de alguien que es un demente, que no sabe lo que hace? Además, Hamlet mató a mi padre creyendo que era otra persona. Pero la duda de Laertes sobre su venganza se acaba cuando aparece Gertrudis llorando y diciendo a Laertes, la desgracia se cierne sobre tu familia. No te lo quisimos decir, pero luego de que tu hermana Ofelia se enterara de que el hombre que amaba a Hamlet mató a tu padre Polonio, Ofelia no soportó esta idea
y lamentablemente enloqueció. Su hermano Ofelia hasta hace unos momentos vagaba por los campos cantando, pero de pronto Ofelia subió a un árbol muy alto y quería colocar en la rama más extensa una corona de flores que ella misma había creado. Lamentablemente la rama se quebró, su hermano Ofelia cayó en el centro de la laguna y a pesar de que se hundía muy lentamente porque su vestido era bastante vaporoso, a pesar de eso tu hermano Ofelia no hizo nada por salvar su vida y se hundió cantando tristes versos de amor. En ese instante, Laertes nuevamente desea cobrar venganza. Por culpa de Hamlet, ahora también pierdo a mi hermana. Quiero vengarme. Cuando Claudio escucha esto, Claudio ve en Laertes al socio perfecto. Claudio en una parte le dice, Laertes, mira, tú y yo tenemos un interés en común, acabar con Hamlet. Hamlet ya está por llegar. Vamos a diseñar el siguiente plan. Mira, Laertes, cuando Hamlet llegue, dile a tus hombres que cerca de Hamlet elogien tu arte en el combate con dagas, porque Hamlet es un ególatra, no soporta que nadie lo supere en algo. Cuando él escucha que elogian tu arte en el combate con dagas, Hamlet te va a retar a duelo para demostrar que es mejor que tú. Vamos a incluso hacer apuestas, pero el detalle es el siguiente. Laertes, tu daga, la punta de tu daga tendrá veneno. Con que le des una estocada a Hamlet, él morirá. Por si fuera poco, en algún momento yo voy a interrumpir la batalla, les voy a entregar copas con vino, la copa de Hamlet tendrá veneno, no hay forma de que él sobreviva. Y efectivamente, el plan se ejecuta y se lleva a la perfección. Llega Hamlet ya liberado por los piratas con su amigo Horacio, escucha que elogian el arte de Laertes en el combate con dagas, los retaduelos, se hacen apuestas, caballos, oro, plata, y el duelo se da frente a los reyes de Dinamarca, Claudio y Gertrudis, la madre de Hamlet. Se inicia la batalla y en ese instante Laertes le da una estocada a Hamlet, recuerda que la punta de su daga tiene veneno, Hamlet tiene veneno en su sangre, obviamente no lo sabe. La pelea continúa, pero en algún momento las dagas se caen al piso, se entreveran. Cuando Laertes y Hamlet recogen las dagas, no lo saben, pero han intercambiado sus armas. Hamlet le da 2 estocadas seguidas a Laertes, que ahora tiene más veneno en su sangre que el mismísimo Hamlet. En ese instante, Claudio quiere interrumpir la batalla para aplicar el plan B, darle veneno a Hamlet, pero Laertes está tan furioso que se olvida de esa parte del plan. La pelea continúa, Hamlet le da una estocada más a Laertes y a Hamlet le falta una estocada para ganar una batalla que comenzó perdiendo. En ese instante, Gertrudis se acerca a la mesa, toma una copa y dice, hijo mío, a tu salud por tu futura victoria, y bebe. Claudio dice no, pero es demasiado tarde. Unos segundos después, Gertrudis grita traición señalando la copa y cae sin vida. Cuando Hamlet ve esto, grita, hay un traidor entre nosotros, cierren las puertas del palacio. Cuando Hamlet gira, ve que su enemigo, su rival Laertes, está arrodillado, muy agotado por el efecto del veneno en su sangre, y Laertes no deja de mirar con rostro culpable a Gertrudis, la madre de Hamlet. Luego Laertes mira a Hamlet y le dice, Hamlet, esa copa tenía veneno, pero era para ti, mi objetivo eras tú. Yo quería cobrar venganza por la muerte de mi padre, pero tu madre no tenía que ver, tu madre era inocente, Hamlet, perdóname. A su vez también Hamlet le pide perdón por haber matado a Polonio, pero antes de morir Laertes revela toda la verdad. Laertes dice, Hamlet, yo no trabajé esto solo, Claudio fue mi cómplice. Alito soplón, dice Claudio, muere Laertes, Hamlet se acerca a Claudio, toma la copa con veneno, se le entrega, le coloca la daga en la yugular y le dice, bebe. Claudio bebe la copa con veneno y por si acaso nomás Hamlet le hunde la daga en el estómago, cae sin vida Claudio, pero recuerda que Hamlet también tenía veneno en su sangre y Hamlet está de rodillas, agonizando, cuando entra su mejor amigo Horacio, que ve un derramamiento de sangre inmenso. En ese instante Horacio ve a su mejor amigo cerca de la muerte y sencillamente se acerca Horacio, toma la copa en la cual todavía hay veneno, es un bidón con veneno por lo visto, y Horacio empieza a pensar en beber el veneno para acompañar a su mejor amigo al otro mundo. Sin embargo, Hamlet le dice, por favor Horacio, detente, no seas tan emo, tú tienes que quedar con vida para que le cuentes a todos lo que ocurrió aquí. Y por favor Horacio, cuando llegue Fortinbras, el príncipe de Noruega, dile que yo le doy mi voto para que sea el futuro rey de Dinamarca. En ese instante muere Hamlet, se escuchan las trompetas anunciando la llegada de Fortinbras, que llegaba todo happy. Muchachos, ¿cómo están? Y ve todos los muertos, Gertrudis, Claudio, Hamlet,
Laertes. Y bueno, Horacio le explica lo ocurrido y finalmente le dice, antes de morir, Hamlet dio su voto para que seas el nuevo rey de Dinamarca. Final de la obra. Chicos, rápidamente las claves de la guía, por favor. Apunten las claves de la guía. A ver, pregunta número 1, respuesta enano. 2, casa. 3, dedo. 4, enano. 5, casa. 6, enano. 7 y 8, dedo. 9 y 10, beso. Un repaso a las claves que acabo de dictar. 1 enano, 2 casa, 3 dedo, 4 enano, 5 casa, 6 enano, 7 y 8 dedo, 9 y 10 beso. Ok, chicos, gracias por el tiempo, a ustedes y también a la tutora Carla. Se cuidan, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Muchísimas gracias, profesor. Cuídese, que tenga buen día. Gracias. Igualmente, Carla, nos vemos. Chau. Hasta luego, profesor.